أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Bienvenidos, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente en nuestra reunión de tafsir o exégesis del Sagrado Corán, los significados y las explicaciones de las aleyas del Sagrado Corán. Y estamos viendo Suratul Buruj, la sura de las constelaciones, que es la sura número 85, una sura revelada en la Meca. Y habíamos llegado a la parte en donde, luego de hablar y de hacer mención a Ashabul Ukhdud, a estos que hicieron el pozo o el foso, en donde a un grupo de creyentes se los había castigado por no renunciar a sus creencias y se los había arrojado a un foso con fuego. Entonces acá habíamos llegado también a esta parte que mencionábamos el castigo que Allah tiene preparado para estos que torturan a los creyentes, para todos los que torturan a los creyentes en general, y que hace mención también a un fuego abrasador. Entonces también nos da a entender que el castigo del fuego es el fuego, o sea, aquellos que castigaron y castigan con fuego a los creyentes, que esto parece que es una costumbre también, y que en años atrás veíamos que Daesh había hecho lo mismo en algunas regiones, como en el Mosul o en Siria también, de enjaular a la gente, prender los fuegos vivos. Entonces, bueno, esta historia parece se repite siempre, digamos. Los incrédulos, cuando usan sus métodos de tortura, tienen este método de prender fuego a los creyentes. Lo mismo contábamos que sucedía en la época de lo que llaman la Santa Inquisición contra los musulmanes en Al-Ándalus. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala tiene también prometido un castigo para aquellos que, como dice el Corán, dice Fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam. ¿Sí? Para estos que torturaron a los creyentes, hay un castigo doloroso. Bueno, acá dice algo muy importante. Thumma lam yatubu, ¿sí? Y luego no se arrepintieron. Eso es importantísimo. O sea, es una palabra que no hay que dejar pasar. Que hasta esas personas, digamos, que torturan o que están en contra de los creyentes y que se levantan en armas contra los creyentes, sea guerra o contra los profetas, también hay una posibilidad de arrepentimiento. Allah subhanahu wa ta'ala siempre tiene las puertas abiertas. Por supuesto que hemos explicado muchas veces que el derecho de Allah le pertenece a Allah, y el derecho de la gente, haqqun nas, le pertenece a la gente. Por lo tanto, una persona que ha torturado a los creyentes puede arrepentirse, pero sus asuntos con la gente los debe arreglar con la gente también. No es tan fácil, pero bueno, Dios acepta el arrepentimiento si esa persona todavía tiene la posibilidad interna de arrepentirse, ¿sí? Porque Dios tiene la puerta abierta para todos, pero sabemos que hay gente que, por la cantidad y la dimensión de los pecados que hacen, ellos mismos provocan que no puedan arrepentirse, que ya lo que está bien y lo que está mal no está claro en su interior y ya no tienen esa posibilidad o esa capacidad de arrepentirse. Entonces, mucho cuidado. Bueno, habíamos explicado eso, habíamos explicado también este término cuando dice fatanul mu'minun, o fatanul mu'minina, perdón, o el mu'minat, que torturan, que viene de faten o de fitna, que originalmente significaba separar el oro de las impurezas, ¿sí? Cuando se calienta el fuego, digamos el fuego para el oro, para quitar las impurezas del fuego, del oro, perdón. También la palabra fitna viene de ahí, por esta forma de separar. Y habíamos explicado, llegamos a esta parte, en donde, bueno, habíamos explicado también, perdón, que cuando menciona el castigo del Jahannam, dice walahum adabun hariq, y este hariq es un fuego abrasador. Entonces,
es un castigo tremendo, digamos, que no se compara con lo que es el fuego del dunya, del mundo. Pero bueno, fuego con fuego, como podemos decir. Y continúa acá diciendo: Innal ladina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Entonces, ciertamente que aquellos que han creído y han obrado las obras pías o han obrado el bien, lahum jannatun, para ellos hay un jardín o unos paraísos o unos jardines, tajri, que corren min tahtiha al-anhar, por debajo de ellas, de los jardines, los ríos. Es decir, el paraíso. Dios albricia el paraíso a los creyentes. Dhalika al-fawzul kabir, dice, este es el gran triunfo. ¿Por qué hace mención en el medio del castigo? Porque ahora va a volver a mencionar la cuestión del castigo, hace mención al lugar donde van a ir los creyentes. Porque son los creyentes que resisten. Por eso dice el Fawzul Kabir, el gran triunfo, digamos, el gran triunfo para los creyentes, que es el paraíso, que es llegar a la complacencia divina, es justamente para aquellos creyentes que resisten ante las, digamos, torturas o los martirios a los que los pueden someter los incrédulos, y que explicamos también que según las épocas también el accionar de los incrédulos cambia. Es decir, que hoy quizá, bueno, tomamos en cuenta estas torturas del grupo como Daesh, por ejemplo, pero hoy en realidad al creyente se lo tortura generalmente, culturalmente, espiritualmente. Entonces tenemos que también resistir a esos, digamos, enfrentamientos que tenemos todos los días con el kufr y con el shirk. Muy bien. Entonces, este gran triunfo para los creyentes es justamente la resistencia y, bueno, como nombra el paraíso y menciona la palabra dálika, dálika que significa algo que está lejos, que es lejano, entonces también es una forma de mostrar la jerarquía del paraíso y el nivel alto del paraíso. Entonces retorna y dice: Inna batsha rabbika la shadid. ¿Sí? Usa este término batsha, que significa agarrar algo por la fuerza. Entonces, por cierto, que este castigo, podemos decir, porque es un castigo, pero es, digamos, el término significa cuando agarran a alguien por la fuerza para meterlo, por ejemplo, en un castigo, en un calabozo, en donde sea, es shadid, es severo, es duro. Como dice allí, de severísimo, muy bien. Y dice, luego de nombrar otra vez el castigo, o mejor dicho, en el medio dice: Inna batsha rabbika la shadid. Ciertamente que este castigo, ¿sí? De tu Señor será severo. Entonces, ¿por qué dice rabbika? Acá le está hablando directamente al profeta, tu Señor, le dice. Esta expresión lo que tiene como finalidad es darle el respaldo al profeta, que él se sienta apoyado, que los incrédulos que empezaron a martirizar a los musulmanes, que martirizaron los primeros musulmanes, que eran los padres de Ammar ben Yasser y Sumayya, y que castigaban severamente a los jóvenes que se estaban acercando al profeta, porque habíamos dicho que esta sura, este capítulo, desciende justamente como un apoyo para el profeta en esos momentos en donde empezaron a torturar y a martirizar a los primeros musulmanes. Entonces aquí Dios mismo, ¿sí?, le está hablando al profeta y por eso le dice que tu Señor se va a encargar de ellos. Para ellos tiene un castigo tremendo, un severo castigo. Y dice también: Innahu huwa yubdiu wa yu'id. Hace un énfasis y dice: por cierto que él, ¿sí?, haciendo un énfasis, Innahu huwa, por cierto que él es el que da el comienzo,
Yubdi'u wa yu'id, ¿sí? Es el que da el comienzo u origina y luego hace retornar. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que es una advertencia también para los habitantes, en este caso de la Meca, que estaban en contra del profeta, de que no crean que se van a poder escapar del día del juicio. Así como Dios los trajo a la vida, Dios los hace retornar y todos van a comparecer ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto también sirve de apoyo para los creyentes, que no piensen que todo va a quedar en este mundo y que las injusticias que vivieron en este mundo no van a ser reparadas y que van a ver la justicia divina. Hay un día del juicio y en ese día se va a aclarar todo el panorama para todos. Ese día no va a haber dudas de él ni de su juicio y todo el mundo va a quedar satisfecho con su juicio. Hasta el incrédulo que va a ir al infierno luego de no querer reconocer los actos que hizo y que se le presenten los actos, que se le presenten los lugares, que su propio cuerpo dé testimonio de todos los actos que hicieron, entonces va a reconocer la verdad y va a experimentar ese castigo que negaba hasta que se termina sometiendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien. Entonces, después de esta ley, llegamos a la ley 14 que dice وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Las aleyas 14 y 15. Y él es el indulgentísimo, el, también podemos decir, muy perdonador, y el wadud, el afectuoso, el cariño, bueno, afectuoso justamente ahí lo dice en la pantalla. El afectuoso, el cariñoso, ¿sí? Wadud, el que tiene el mawadda, cariño. Muy bien. Entonces, las dos palabras son superlativos, Ghafur y Wadud. Entonces, podemos decir que en este contexto Dios muestra, después de mencionar el castigo, muestra nuevamente, después de hacer una amenaza severa, vuelve a mencionar que Él es indulgentísimo, que Él es muy amoroso, también podemos decir, y que ese castigo severo y tremendo que nombra es un castigo que se provoca a sí mismo la humanidad, pero que Él siempre está dispuesto a aceptar el arrepentimiento, que Él es de esta forma, Él es indulgentísimo, o sea, que no pierda la esperanza el que se equivocó, el que tomó un mal camino, mientras que en su corazón haya una pizca de conciencia, sobre todo, y de poder aceptar lo que hizo mal, entonces todavía puede encontrar a Dios de esta forma, indulgentísimo y amoroso. Muy bien. Entonces, Zul Arshil Majid dice, el poseedor del trono, el Arsh, que es el trono, Majid. Majid, que viene de Majd, significa la generosidad, una generosidad especial que tiene de Dios y podemos decir que es un atributo que pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, que este nivel, digamos, de generosidad pertenece a Allah y entonces vuelve a hacer hincapié en otro de sus atributos, ¿sí? Que es la gran generosidad. Y el Arsh, aquí vamos a aclarar, aunque creo que ya con todas las clases que hemos tenido no hace falta aclarar que el Arsh o el Kursi, cuando se habla del trono o del escabel de Allah, no significa un trono como el de un rey, ¿sí? En los cielos y que mide no sé cuánto y que no. Estamos hablando del poderío de Allah, tanto del Arsh como del escabel. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se sienta en el trono, como dice, esto significa que Dios posee todo el poder. Como un rey, sí, cuando se sienta en el trono a gobernar y todo está bajo su dominio, digamos, en ese sentido. Representa el dominio de Dios.
Muy bien, fa'alul lima yurid, aquel que hace lo que él quiere. Entonces, este dominio llega a ese nivel, al nivel de hacer lo que él quiere. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, si bien hace lo que quiere, nunca hace las injusticias. No sabe lo que es hacer injusticia, no conoce la injusticia. O sea, en el sentido no que no conoce, de no tener conocimiento. No se conoce de la injusticia. Él nunca es injusto a pesar de que él es fa'alul lima yurid, que hace lo que quiere. Entonces llegamos a esta parte en donde va a hacer mención a dos pueblos que desaparecieron, que ya no tienen la gloria que tenían. Dice, Hal ataka hadithul junud, ¿acaso no has reparado o no te ha llegado, también podemos decir, la historia, como dice allí, o la anécdota o el relato del junud? El junud, que son los ejércitos, las huestes. ¿Las huestes de quién? Dice Firauna wa Thamud, de Faraón y de los samudeos o del pueblo de Samud. Balil ladina kafaru fi takzib, pero, dice, aquellos que han descreído y han negado o han desmentido. Entonces, ¿por qué vuelve a citar nuevamente a la gente de Thamud y a la gente del faraón? Fíjense, la historia del faraón es una historia mucho más antigua que la de la gente de Thamud. Entonces, Dios está citando aquí dos pueblos, uno más cercano, digamos, en cuanto a lo geográfico, los dos son cercanos, pero uno es más cercano que el otro. Uno, el pueblo de Thamud, es del sur de la península árabe, y el pueblo de Faraón, que es de Egipto, cercano en fecha, digamos, en edad, la gente de Thamud más que la gente de Faraón. Uno en occidente, uno al occidente, podemos decir, de Arabia, como era la gente de Faraón, y otro al oriente. Entonces les pone dos historias, una más cercana en cuanto a lo histórico y otra más lejana, una en occidente, otra en oriente, pero que ambos tenían muchísimo poder. Habíamos relatado, recuerdo, quiénes eran la gente de Thamud y que habían llegado a ciertas tecnologías, a ciertos adelantos. Por ejemplo, ellos construían grandes casas y grandes edificaciones dentro de las montañas y fuera de las montañas. Digamos, era un pueblo que había avanzado muchísimo y que Allah en el Corán dice que los deja como el heno masticado o algo así, dice, como algo destruido totalmente. Es más, dice en una parte que como si nunca hubiese habido nada allí. Y a la gente del faraón, que también de la misma forma, Dios, con todo ese poderío que tenían, con todo el avance tecnológico, que hasta el día de hoy siguen los monumentos en pie para que los veamos y para que reflexionemos también, Dios los destruyó y hoy no queda absolutamente nada de esos faraones y de toda esa gloria que tenían en su momento. Dios los tapó con el agua, el faraón sobre todo, y a su ejército y a los faraones en general. Incluso Dios les envió profetas, no solamente a Moisés. Hasta dentro de los mismos faraones hubo un faraón que renunció a las creencias de los dioses y hablaba de un solo Dios. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos hace aquí, nos llama la atención con estas historias, con estas dos historias que tienen tanto que ver. Y no es la primera vez, siempre está citando a la gente de Ad, de Thamud o a la de Faraón, con un objetivo también. La gente de la Meca también conocía cierta gloria, digamos, si bien no tenían ese avance tecnológico, tenían otro tipo de, digamos, de avance cultural, por ejemplo la poesía, de hacerse conocidos por el comercio en todo el mundo. Y también habían vivido una historia similar en la que al revés, digamos, ellos iban a ser atacados y el atacante, por un milagro de Dios, pasa a ser destruido, como es el
ejército de Abraha, ¿sí? El ejército de Abraha con sus elefantes. Entonces Dios les recuerda esto, les recuerda que por más gloria que tengan o por más fuerza que puedan llegar a tener los habitantes de la Meca y los grandes de la Meca y de Quraysh, Dios se encargó de todos los enemigos. Entonces, en este sentido, es un llamado de atención también para los árabes de aquella época y para los enemigos de hoy también del mundo islámico. Que tienen que tener cuidado porque la última palabra pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces llegamos a esta parte en donde dice: Bal alladhina kafaru fi takdhib, wallahu min wara'ihim muhit. Entonces, después de hacer esa mención, dice Bal, ¿sí? Pero, sin embargo, no obstante, también podemos decir, continuaron descreyendo y desmintiendo a los profetas. Entonces, por ejemplo, con la gente de Zamud, que habían pedido a su profeta que les traiga un signo, que les muestre un signo, un milagro, y les trae un milagro con la camella. Después, por ejemplo, con Faraón, Moisés le trae muchos milagros. Moisés realmente al Faraón le traía 1, 2, 3, 5, 10 milagros totalmente asombrosos, y él hasta el último momento no quería aceptar el mensaje, por lo tanto continuaron desmintiendo. Y bueno, cuando se hace evidente la verdad, digamos, cuando la verdad se muestra de una forma tan evidente como un profeta haciendo un milagro, ya después descreer conlleva a la maldición de Allah subhanahu wa ta'ala y al castigo, ¿sí? Cuando todavía el ser humano puede tener la excusa de la duda, bueno, entonces todavía tiene tiempo y todavía se le da tiempo para que reflexione y para que vuelva al camino. Pero ya cuando se le muestran los milagros, ya si no aceptan, ellos mismos que piden los milagros generalmente, se condenaron totalmente. Porque el que no cree después de ver un milagro, entonces ya... Entonces dice que Dios, dice, Wallahu min wara'ihim muhit, ¿sí? Pero Dios les cerca, los rodea, podemos decir, a todos. Entonces Dios da un plazo, pero luego de este plazo, cuando ya viene la muestra de una evidencia, de un milagro, de una, digamos, de un mensaje claro, entonces, a ver, esperen, no se puede abrir eso. Está cerrado de afuera, perdón. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Perdón, que mi hijo me distrajo y ahora me perdí por dónde estábamos. Bueno, que cuando, digamos, cuando llega ese momento, entonces Dios ya al hombre le dio todas las oportunidades y entonces el hombre siguió desmintiendo, siguió en la incredulidad, a pesar de todo el conocimiento que Dios les da. Y en ese sentido Dios, se puede decir, llega el momento del ultimátum y ya quedan en manos de Dios. También dicen que este cerco puede ser que significa el mismo conocimiento que Dios da, es decir, que Dios sabe todo lo que hace el hombre y entonces Dios mismo conoce que el hombre ve los milagros o ve los signos de él y que si no los acepta es por una cuestión de takabbur, digamos, de vanagloria que tiene el hombre, entonces por eso queda en manos de él y los puede, digamos, ¿cómo se dice? Bismillahirrahmanirrahim, los puede castigar de esa forma. Muy bien. Entonces, ya para terminar, dice Bal huwa Qur'anun Majid, ¿sí? Fi lawhin mahfuz. Entonces, este es un Corán Majid, también generoso, glorioso, noble, que está registrado en una tabla protegida o resguardada o preservada. Entonces el Corán, que también el mismo Corán dice
que ciertamente nosotros hicimos descender este recuerdo y ciertamente nosotros somos sus custodios en otra ley del Sagrado Corán. El Sagrado Corán está protegido por Dios. El Sagrado Corán está protegido de las manos del hombre, de los cambios que pueda llegar a hacer el hombre. Es el libro, digamos, vigente hasta el Yawm al-Qiyamah, por lo tanto, va a estar siempre protegido por Dios. Está protegido también, no solamente de la mano de los hombres, sino de las manos de los genios. Está protegido de cualquier tipo de alteración o cambio que se le pueda hacer. Nosotros tenemos que tener certeza de que el Corán es el único libro sahih que tenemos. Vieron que a veces se nombran libros sahih, por ejemplo, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Fulan, quiere decir que no tienen error, que digamos que todo lo que está ahí hay que aceptar. Pero nosotros en nuestra escuela de Ahlul Bayt, nuestra escuela Shia, decimos el único libro sahih es el Corán. Hasta el Nahjul Balaga mismo, cuando fue recopilado, el mismo Serrazi, cuando transmite las cartas, por ejemplo, o los sermones, pone, puede ser que esta parte de este sermón pertenece a otro sermón. O sea, que podemos decir que un 99% del libro es sahih, pero hay alguna duda. En cambio, con el Corán no tenemos duda de que el Corán fue revelado de esa forma, que el Corán, como está recopilado y el orden de recopilación que tiene es correcto, porque sabemos bien que las aleyas del Corán a veces en las suras grandes, por ejemplo, o incluso en algunas de las suras cortas, no descendía toda junta la sura, sino que descendían algunas aleyas, después podían venir aleyas de otra sura y después se retomaba con esa sura anterior. Sabemos que el profeta dio una orden y decía, esta parte pertenece, por ejemplo, no sé, a Suratul Buruj, esta parte pertenece a Sura, por poner un ejemplo, Suratul Duhan, y de esa forma, cuando fue recopilado, fue aceptado. El Corán que tenemos ahora, Amirul Mu'minin alayhi salam, no dijo ni una palabra, lo aceptó, por lo tanto es correcto, es sahih. No tenemos que tener duda alguna de esa. Hay algunos hadices en algunos libros de dichos de hadices de nuestros hermanos sunitas, donde se citan algunos hadices de una de las esposas del profeta, de algunos compañeros del profeta, que afirman que hay suras, por ejemplo, a las que ahora le faltan aleyas, o que se perdieron algunas aleyas. Bueno, esos hadices nosotros los descartamos. Saben que los hadices tienen niveles, digamos. Hay hadices que no tienen duda, que son sahih, que son mutawatir, que la cadena de transmisión está impecable. Hay otros que pueden generar alguna duda. ¿Sí? Hay niveles. Hasan, Daif, por ejemplo. Uno que está bien, uno que es débil por la cadena de transmisión, etc. Entonces tenemos que el tema del hadith siempre ir tomándolo con pinzas y estudiar bien, y digamos los grandes sabios que conocen muy bien el mundo del hadith y de el ilm rijal, la historia de aquellos que transmitían los hadices y de quiénes eran los que escribían las obras y los libros, etcétera, etcétera. Bueno, ellos manejan muy bien este tema. Nosotros tenemos que siempre cuando leemos un hadith tener precaución, y sobre todo en ciertos libros, digamos, donde hay fuentes que se citan que no son las fuentes, digamos, correctas, o las fuentes, digamos, confiables, podemos decir, por la cadena de transmisión. Muy bien. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro es que para nosotros, los seguidores de Ahlul Bayt, hay un solo libro sahih, que es el Sagrado Corán. Aquí utiliza el término Majid, es decir, majestuoso, glorioso, generoso. ¿Por qué? Porque es una forma también, después de todo lo que se dijo, de mostrar el nivel del Sagrado Corán y darle, digamos, un nivel elevado de guía, que es el que tiene. Y aparece la palabra lauh, la tabla. El lauh que también se utiliza para nombrar el pizarrón, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí puede hablar o se refiere el Lauh al-Mahfuz, donde fue,
digamos, descendido el Corán en primera parte y donde, digamos, la esencia del Corán ha descendido, y que según hadith de Ibn Abbas, dice, este Lawh al-Mahfuz tiene una distancia que separa los cielos de la tierra y que el ancho es como la distancia entre todo el oriente y todo el occidente. Entonces, en cierta forma, podemos decir que este Lawh al-Mahfuz es, digamos, el mismo poderío de Allah subhanahu wa ta'ala, o el mismo conocimiento infinito de Allah, aunque por cierto que en los hadices se nombra un Lawh al-Mahfuz como algo, digamos, creado, y algo que en donde el Corán desciende y donde la esencia del Corán permanece protegida. Muy bien. Entonces, y esto es lo que, bueno, se conoce como Lawh al-Mahfuz, es algo muy famoso, muy conocido. Hay una ley también del Corán, la podemos buscar, la sura número 13, la ley número 39. A ver si ahí en el Tanzil la podemos encontrar rápido. Que habla del Lawh al-Mahfuz. Dice Dios, ahí está, Yamhullah ma yasha, es decir, Dios cancela aquello que quiere y confirma aquello que quiere, porque el libro matriz, el Lawh al-Mahfuz, está en su poder, ¿sí? Ahí nombra también Kitab, de la misma forma, se refiere a lo mismo, a la matriz del libro. Y tenemos en otra ley, en la sura 6, número 59, la ley, sura 6, la ley número 59, ahí está, muy bien. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Fíjense, también dice que él posee las claves, las llaves del más allá, y nadie más que él conoce lo que hay en la tierra y en el mar, y no cae una hoja sino que él lo sepa, ni un solo grano en el seno de la tierra, ni nada verde ni seco que no esté registrado en un libro lúcido. ¿Sí? Bikitabin Mubin. Esto ahí no se refiere al Corán en sí, que tenemos nosotros, sino podemos decir, a la esencia del conocimiento de Allah, registrada también. Entonces, son menciones que se hacen al registro que Dios tiene en su gran conocimiento, y que según algunos exégetas también pertenecen al Lawh al-Mahfuz, estos conocimientos. Muy bien. Entonces, esta es una sura a nivel general, Suratul Buruj, como explicamos, que descendió en un momento muy especial, de dificultades para los primeros musulmanes, para el profeta, de tristeza, de tribulación, momentos en los que los musulmanes eran torturados, y le da una esperanza al creyente. ¿Por qué? Porque nos hace mención al castigo que van a recibir quienes torturan a los creyentes, quienes enfrentan a los creyentes. A ellos también les da una esperanza, que es la puerta abierta del arrepentimiento, y nombra, además de los castigos, los pueblos que fueron castigados anteriormente, también como una advertencia. Entonces, si nosotros lo traducimos o lo trasladamos a nuestras épocas, sucede lo mismo hoy. El creyente debe mantenerse firme. El creyente debe mantenerse firme a pesar de todas las dificultades que pueda llegar a enfrentar, digamos, todas las diferencias culturales que cada vez se hacen más grandes en cuanto a la fe, a las buenas costumbres, al bien y el mal, que hoy en Occidente por lo menos ya no se sabe qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. El ser humano en su necesidad y en sus deseos, digamos, y en sus caprichos va
diciendo lo que está bien y lo que está mal, y va cambiando todo lo que nosotros conocemos como cultura, ¿sí? A lo largo del tiempo y de tiempos cortos, inclusive. Cada década cambian todas las cosas, cambia el mundo por completo. Entonces el creyente debe resistir, porque verdaderamente un ser humano no aguanta, o sea, no puede cambiar su estructura mental cada 10 años, vamos a decir, más o menos, ¿no? O sea, lo que está mal ahora, dentro de 10 años va a estar bien, y lo que estaba mal hace 10 años, hoy ya está bien y hoy lo podemos ver, y bueno, la gente ya no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Todo lo va determinando la necesidad, digamos, del hombre, y ni siquiera del hombre en general, sino que es una imposición de los medios y, bueno, de los grandes medios de comunicación, etcétera, y de las élites que pretenden gobernar al mundo. Entonces el ser humano verdadero, el ser humano que está completo como ser humano, el ser humano que tiene su fe, el ser humano que comprende cuáles son los mensajes de los profetas, que los acepta y que conoce lo que es el bien y el mal, debe resistir, no caer en esas tribulaciones y en esos, digamos, en esa falta no vamos a decir falta de ética o de moral, sino en esa confusión de lo que es la ética y la moral, cuando nosotros tenemos un camino marcado claro. O sea, el musulmán tiene que saber que si se mantiene en el camino del profeta, se mantiene en el camino del Corán y de Ahlul Bayt, está en el Sirat al-Mustaqim, y que ese camino lo va a conducir hasta el Yawm al-Qiyamah en paz, y va a entrar al paraíso. Si se sale de ese camino y sigue los otros tantos caminos que aparecen, y cada vez son más y son nuevos y no se sabe a dónde conduce, entonces se va a perder. Entonces debe resistir. Y para los que resisten, en la misma sura hay una promesa de Dios, que los creyentes van a estar en los jardines por cuyos bajos corren los ríos. Entonces, el creyente, no solamente por el paraíso, sino por obedecer a Dios Todopoderoso, debe siempre resistir y mantenerse firme, como aquellos que fueron arrojados al foso por mantener sus creencias. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hemos culminado con esta sura. Inshallah, la próxima semana comenzamos con la sura número 84, que, si no me equivoco, es Suratul Mutaffifines. A ver, vamos a ver, no, Suratul Mutaffifin es la 83. Al-Inshiqaq, la grieta. Bueno, inshallah. Los despido a todos, gracias por acompañarnos en esta clase, y ya saben que nuestra cita es los días sábados, 9 de la mañana hora Colombia, 10 de la mañana hora Venezuela, 11 de la mañana de Argentina. Que Dios los bendiga mucho. Wassalamu alaikum.